días, todos está nevando. Miran la nieve en todos los lados, todo cubierto de nieve. Ya dejé a Mayeni a la estación, a la parada de los autobuses para la escuela y regreso a la casa. Y vamos a hacer nuestro ejercicio para hoy y hoy voy a hacer el pastel imposible. Entonces, si ustedes quieren la receta, siguen viendo este video. Hola, son las 9, ya terminé mi ejercicio. Tengo que rasurarme. Me voy a bañar y tengo que ir a la tienda porque ocupo algo para hacer el flan, el pastel imposible. Entonces voy a bañarme, a hacer unas clases de portugués y luego nos vamos a la tienda para comprar lo que me falta. Yo sé, dije que íbamos a hacer el pastel, pero tenía otras cosas que hacer antes. Hoy mi hermana va a venir y yo quería envolver su regalo de Navidad. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos regalos aquí. Este es un regalo para Mayen y aquí está el regalo de mi hermana. Bueno, ahora vamos a hacer el pastel. ¿Qué vamos a hacer? Pastel imposible. Y bueno, vamos a hacer pastelitos porque voy a hacer los pasteles en ramequines. Para el pastel imposible vamos a empezar con el flan. Vas a ocupar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, queso crema, un paquete de queso crema a temperatura ambiente, 4 huevos y una cuchara de vainilla. Vamos a mezclar todo en la licuadora y eso nos va a tomar como unos 2 minutos. Ahora nuestro flan está listo, vamos a ponerlo de lado. Ahora vamos a hacer el pastel. Para el pastel vamos a hacer un pastel de vainilla. Yo sé que mucha gente hace pasteles de chocolates, pero a mí prefiero el pastel de vainilla. Y el pastel que vamos a hacer hoy es muy sencillo. Lo que vamos a ocupar es media taza de mantequilla a temperatura ambiente. Y también vamos a ocupar media taza de azúcar. Vamos a mezclarlo todo hasta que esté cremoso. Y como siempre, todos los ingredientes van a estar en el cuadro de descripción. Ahora vamos a añadir nuestros huevos. Vamos a añadir los huevos, un huevo al tiempo. Vamos a ocupar 2 huevos. Y también se me olvidó mostrarlo, pero vamos a añadir nuestra vainilla. Ahora vamos a añadir nuestros ingredientes secos, que son 1,5 tazas de harina, media cuchara de polvo para hornear y 1/4 cucharadita de sal. Y vamos a alternar con los ingredientes secos y la leche y vamos a ocupar media taza de leche. Entonces lo vamos a hacer en como 3 pasos. Vamos a poner harina y luego leche y harina y luego leche hasta que todo esté bien incorporado. Ya que todo está incorporado, vamos a poner nuestra masa de lado. Después de hacer la masa hice mi caramelo. Lo que hice para el caramelo es calentar 1 taza de azúcar en mi olla hasta tener el color caramelo. También ustedes pueden comprar caramelo ya hecho.
Puse un poco de aceite en mis ramequines y ahora voy a empezar con poner el caramelo. Asegúrense de mudar el caramelo para que toda la base está cubierta de caramelo. Después que ponemos el caramelo, vamos a poner nuestro flan y yo llené como la mitad del ramequín. Una vez que el ramequín está lleno de flan, vamos a añadir nuestra masa para el pastel y vamos a añadir como media taza de masa. Y ahora que todo está listo, vamos a colocar nuestros moldes en otro molde más grande y vamos a añadir agua caliente en el molde más grande hasta que cobre la mitad de nuestros ramequines. Ahora lo vamos a poner en el horno a 350 grados por 35 minutos. Ahora ustedes pueden ver nuestros pasteles imposibles, huelen bien ricos y el flan está bien cremoso y todo cocinó muy bien. Ya terminé de hacer el flan, mi hermana aquí. Y sí, les voy a enseñar. Esperan un poco. Acabo de hacer el pastel imposible y como solo hice 4 en los ramequines, me quedó mucho flan, entonces hice un flan aquí. Se me quemó un poco, pero está bien. Y me quedó un poco de la masa para el pastel, entonces hice unos cupcakes. Y como ustedes pueden ver, ahora estoy editando el video para hoy, el 8 de diciembre. O es el 9, se me olvidó. Pero sí, estoy trabajando, tengo como 5 videos que tengo que editar. Luego voy a tener que ir por Mayen. Hola a todos, son las 9 de la tarde. Casi se me olvidó grabar. Pero sí, Mayen regresó de la casa. Mi hermana estaba aquí, comimos. Y ahora vamos a dormir. Entonces voy a acabar el vlog de hoy aquí. Nos vemos mañana. Chao.